Entonces vamos con, vamos con otro ejercicio de la fuerza de Lorentz. Vamos con otro ejercicio de la fuerza de Lorentz. Tenemos lo siguiente. Nos establecen que al igual que en el ejercicio pasado tenemos una carga interna Q sub índice 0, la cual produciría de manera radial hacia afuera la proyección de líneas del campo eléctrico. De líneas del campo eléctrico. En todas direcciones. Líneas de campo eléctrico que se proyectan de manera radial hacia afuera en todas direcciones. Nos dicen además que la velocidad de la partícula de carga Q, que está bajo estudio, siendo que no es la misma que esta Q subíndice 0, tiene dicha partícula con carga Q un vector velocidad igual a menos 14 K vector unitario. Y nosotros sabemos que en este que estamos manejando unidades del sistema internacional. En dado caso que no les mencionen unidades, como por costumbre manejamos unidades del sistema internacional, asumimos que son metros por segundo. Entonces tenemos, y además nos establecen que el vector de inducción magnética es igual a menos 5 J vector unitario. Y sabemos que en este caso son los teslas en unidades del sistema internacional. Ahora yo voy a definir al vector del campo eléctrico a través de quién. Bueno, a partir de quién. La ley de Gauss del campo. A través de la ley del Gauss de campo eléctrico, que nosotros sabemos que es igual al integral de superficie por el vector del campo eléctrico producto punto de la diferencial de superficie, en este caso vector, igual a la carga interna que es Q0 entre epsilon subíndice 0. Como ya lo hicimos esto en el ejercicio pasado, me puedo adelantar pasos. Entonces tendríamos que esto es igual al vector a la magnitud del campo eléctrico por 4pi radio al cuadrado, que es igual a la carga interna entre epsilon subíndice 0. Lo que me daría que la magnitud del campo eléctrico es igual a la carga interna entre 4pi epsilon subíndice 0 entre radio al cuadrado. Si lo quiero expresar vectorialmente, yo tendría el vector de campo eléctrico es igual a la carga Q subíndice 0 entre 4pi epsilon subíndice 0 por el radio al cuadrado por el vector unitario del campo eléctrico, el cual yo definí hace un momento en el anterior problema, porque volvemos a tener la misma condición de una carga Q subíndice 0 que provoca la existencia de líneas del campo eléctrico que se proyectan de manera radial hacia afuera a partir de Q subíndice 0. Entonces esto me daría seno de teta por el coseno de phi variable. Estoy repitiendo lo que ya noté anteriormente porque tenemos la misma condición para este diagrama. Por I vector unitario más seno de teta por el seno de phi variable por J vector unitario más el coseno de teta por K vector unitario. Entonces tenemos z seno coseno, ya está. Y en este momento me toca llevar a cabo el producto cruz del vector velocidad por el vector de inducción magnética, lo cual me va a dar igual a IJK. Entonces, para el vector velocidad yo tendría menos 14 en K, y aquí lo pondría menos 14. Mientras no hay componentes ni en I vector unitario ni en J vector unitario, será 0, 0. Para el vector de inducción magnética tengo menos 5 en J, mientras que para I 0 y K 0. Esto es igual a, y tendría lo siguiente. Con respecto a I vector unitario, sería este por este menos este por este, que sería 5 por 14, 70. En este caso sería menos 70, porque es menos por menos, más por menos, menos. Menos 70 por I vector unitario. Ahora vamos con J vector unitario, sería este por este menos este por este, 0. Con K vector unitario, este por este menos este por este, 0, y se quedaría así. De tal manera que ya tendríamos que la fuerza de Lorentz es igual a la carga Q, la partícula de carga. Recuerden que Q es la carga de la partícula que se encuentra sometida a la presencia del campo eléctrico y del campo magnético, que es igual al vector de campo eléctrico, que en este caso es Q subíndice 0 entre 4pi epsilon subíndice 0 por radio al cuadrado por E vector unitario, siendo este el vector unitario que se encuentra aquí, más el producto cruz del vector
velocidad por el vector de inducción magnética, que en este caso es menos 70i. Y también, ¿qué podrían hacer al igual que lo hicimos en el caso anterior? Sustituir todo este vector aquí y hacer la suma de la parte ni con esta parte ni del vector cruz del vector velocidad por el vector de inducción magnética. Y eso les pido que lo hagan de tarea para practicar, les va a servir y les va a dar práctica para llevar a cabo esto de una forma mucho más rápida, sencilla y de manera correcta. Dejen checo que hasta este punto no haya error alguno. No hay error. Ahora vamos con otro ejercicio. Por cierto, una aclaración importante que yo quiero hacer hasta este punto. En los anteriores dos ejercicios hemos estado manejando este vector unitario para el campo eléctrico, el cual corresponde efectivamente al vector que permite definir las líneas del campo eléctrico cuando la partícula Q subíndice 0 se ubica en el origen del sistema coordenado. ¿Sí? En caso de que nos encontremos fuera del sistema coordenado, tendremos que hacer algunos arreglos, tal como se verá en el siguiente ejercicio.
hagan de cuenta que tenemos lo siguiente. Como dato del problema, nos dicen que hay una carga Q0 ubicada por medio del vector posición en 6i menos 3j más 5k. Es decir, a diferencia de los otros problemas, ahora la carga Q subíndice 0 que provoca las líneas del campo eléctrico no está en el origen. Se ha desplazado del origen y el Q subíndice 0 tiene una posición con respecto al origen dado por este vector R subíndice Q subíndice 0, que lo dan como dato del problema. Va para acá. Que nos permite este vector ir de esta posición hacia esta posición. Y yo podría ponerlo de hecho con pluma azul para definirlo. Lo voy a definir de una forma muy tenue para que no se vea tan mal con respecto a las otras líneas que he trazado. Muy tenue. Y este sería precisamente el vector R subíndice Q, subíndice 0. Ahora, también nos dicen como dato del problema que existe una línea, una línea de material conductor, que en este caso podría ser un hilo conductor, el cual se posa sobre el eje X, de tal forma que está fluyendo una corriente a través de esa línea o hilo de material conductor en la dirección en la que X decrece o X negativo, tal como se ve en el diagrama, que ya estaría definiendo gráficamente el dato del problema. Ahora, ustedes cuando les dan ese dato van a tomar a su mano izquierda y con el dedo pulgar estarían indicando en el sentido de la corriente, tal como les están diciendo. Como dato del problema, nos están diciendo que el sentido de la corriente va en X negativo. Entonces el dedo pulgar está indicando en X negativo, mientras que sus dedos opuestos al pulgar estarían indicando en el sentido de la inducción magnética. Tal como se aprecia aquí, espero que se descongele la imagen para volvérselos a explicar. Muy bien, ya está. Entonces, como está indicando el dato del problema, el flujo de la corriente eléctrica eléctrica, que como dato del problema me están aclarando que va en la dirección X negativo, tal como se indica aquí, lo haríamos corresponder con la dirección que indica para nuestra mano izquierda el pulgar, mientras que los dedos opuestos al pulgar estarían indicando en el sentido del vector de inducción magnética, y por eso es que lo he definido de esta forma, para respetar lo que dice la regla de la mano izquierda cuando analizamos corrientes que fluyen a través de un hilo conductor con respecto a la dirección de las líneas de inducción magnética. Entonces, nosotros al ver este diagrama nos podemos dar cuenta que las líneas de inducción magnética están proyectadas sobre el plano YZ. Sobre el plano YZ. Sobre el plano YZ. Por lo que yo puedo definir al vector que estaría indicando dichas líneas, dichas líneas o el recorrido de las líneas de inducción magnética de la siguiente forma. Entonces especifico en particular el plano YZ. Plano YZ. Cuando yo especifico el plano YZ me puedo dar cuenta que el plano YZ se obtiene, por ejemplo, cuando ustedes tienen este plano tridimensional y tienen a
tienen aquí a un observador, un observador que se ubica justo en esta posición, de tal forma que el plano YZ, el observador, lo vería de esta forma. Lo vería de esta manera. Como les estaba comentando, a través de la mano derecha, ustedes hacen coincidir la dirección del flujo eléctrico del hilo que descansa sobre el eje X, de tal forma que los dedos opuestos al pulgar, el pulgar está indicando en el sentido de la corriente eléctrica que fluye a través del hilo conductor. Los dedos opuestos al pulgar estarían indicando en el sentido de las líneas de inducción magnética. Entonces, cuando ustedes visualizan a través de este observador el plano XY, quedaría de la siguiente forma. Quedaría así, miren, quedaría así. La corriente estaría entrando, por así decirlo, entrando a la hoja, siguiendo la dirección que nos ha definido el problema, mientras que las líneas de flujo magnético, la dirección de las líneas de flujo magnético quedarían indicadas por los dedos opuestos al pulgar hacia acá, tal como se ha señalado en el diagrama. Ahora sí, ya podemos definir aquel vector que nos permite establecer las posiciones de esta trayectoria. ¿Cuál sería? Bueno, el vector que nos permite definir las posiciones de esta trayectoria sería un vector... sería el vector, y lo voy a poner aquí, lo voy a poner como el vector le voy a poner el vector, bueno, voy a poner el vector B minúscula, el vector unitario B minúscula, sí, el vector unitario B minúscula, que sería igual al coseno de teta por J vector unitario, dado que empezamos a definir este vector a partir del eje Y positivo, por eso le ponemos por J vector unitario, más el seno de teta por K vector unitario, porque vamos del del eje Y positivo al eje Z positivo. Y este sería el vector que me permitiría definir cómo se dirige, definir la línea que corresponde a la trayectoria que sigue que me permitiría definir la línea que sigue la trayectoria de esta flechita que nos permite definir al vector de inducción magnética. Pero aquí hago un importante detalle a mencionar. ¿Acaso este vector nos permite definir, este vector que va de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, el cual ha sido establecido matemáticamente por esta expresión para los diferentes valores del ángulo θ desde 0 hasta 2π, ¿acaso ese vector correspondería a las líneas de flujo magnético que para este punto se proyectan acá, a las líneas de flujo magnético que para este punto se dirigen hacia acá, a las líneas del flujo magnético que para este punto se dirigirían así? No me lo permite definir en sí. Cuando nosotros tenemos este punto, las líneas del flujo magnético van hacia acá, no de aquí a acá, van así. Cuando nosotros tenemos este punto, las líneas del flujo magnético no van de aquí a acá, van hacia acá. Y como ustedes se podrán dar cuenta, este vector es ortogonal al otro vector, de tal forma que cuando nosotros vemos las diferentes líneas, los diferentes puntos que forman la trayectoria de las líneas de inducción magnética asociadas al campo magnético, y los comparamos con la trayectoria que tendrían cada una de las líneas de campo magnético para los diferentes puntos de la trayectoria, nos damos cuenta que corresponde las líneas del campo, las líneas de la inducción magnética corresponden a vectores tangentes con respecto a la trayectoria que forma este vector por las puntas de flecha. Es decir, que si yo derivo a este vector, estaría obteniendo efectivamente las líneas que me permiten definir para cada punto a los vectores de inducción magnética. Entonces lo voy a hacer. Derivada con respecto al ángulo θ del vector B, del vector unitario B minúscula. Esto me va a dar derivada del coseno es el menos seno de θ por J vector unitario. Derivada del seno es el coseno, más el coseno de θ por K vector unitario. Bien, entonces esto sería igual al vector el vector unitario B mayúscula, que en efecto me permite definir las diferentes direcciones que tendrían las líneas de inducción magnética para cada punto de la trayectoria. Para este punto, básica. Para este punto, básica. Para este punto, básica. Muy bien.
Y este es el que voy a utilizar para mi problema. De tal forma que el vector de inducción magnética, de tal forma que el vector de inducción magnética sería igual a la magnitud de la inducción magnética por el vector unitario. Ahí está. El cual nosotros ya hemos definido. Definido perfectamente. ¿Todo claro? Sí. Ahora ya tengo. Bien. Ahora nos falta definir al vector velocidad. El vector velocidad es, recuerden, es perpendicular u ortogonal, al vector de la inducción magnética. Para este caso vamos a establecer nuestro problema con respecto a una de las posibles direcciones que podría tener el vector velocidad para nuestra partícula de carga Q. ¿Cuál sería un vector unitario? ¿Cuál sería un vector que es perpendicular al vector B? ¿Cuál sería? Como ustedes se podrán dar cuenta, el vector B existe en el plano YZ. Entonces, cualquier vector que exista, por lo tanto, cualquier vector que exista o que se proyecte a lo largo del eje Y, que es ortogonal al plano ZY, podría representar al vector velocidad. De tal forma que el vector velocidad sería igual a la magnitud de la velocidad por el vector unitario Y, porque este vector unitario Y es perpendicular u ortogonal al plano ZY, donde existe el vector de inducción magnética. Y hay que recordar que entre el vector de inducción magnética y el vector velocidad, que el vector velocidad y el vector de inducción magnética son precisamente esto. Precisamente eso, son ortogonales entre sí. Muy bien. Recuerden, pero es importante destacar el hecho de que esta es una de las posibles direcciones que puede tener nuestro vector velocidad. Y lo hemos definido así, lo hemos declarado por nosotros mismos, dado que este es un dato que el problema nos los ha dado. Entonces aquí podríamos poner una anotación. Nosotros estamos llevando a cabo este problema con respecto a una de las posibles direcciones, que podría tener el vector velocidad. Ahora sí podemos realizar el producto cruz entre el vector velocidad y el vector de inducción magnética, que sería igual a lo siguiente. Como ustedes se podrán dar cuenta, el vector velocidad no tiene una proyección en J vector unitario ni una proyección en K vector unitario, de tal forma que aquí simplemente pongo la magnitud del vector velocidad, la cual no me lo han dado, por eso simplemente lo especifico con la letra V. Aquí es 0, aquí es 0. Y ahora voy a escribir el vector de inducción magnética, el cual es igual a para la proyección en Y tenemos 0. Para la proyección en Y tenemos menos seno de teta. Para la proyección en J vector unitario tendremos el coseno de teta. Y está. Recuerden, para la proyección en Y tenemos el menos seno de teta. Para la proyección en K tenemos en el eje Z tenemos coseno de teta. Aquí está. Y para el vector de inducción magnética no tenemos una proyección a lo largo del eje X. Por lo tanto, para el vector unitario es 0. Entonces, esto sería igual a... Esto sería igual a... Esto sería igual a este por este. Para I vector unitario tendríamos este por este menos este por este. Por B nos da 0, porque este por este es 0. Este por este es 0, nos da 0. Para J vector unitario tendríamos... Para J vector unitario tenemos este por este, este por este menos este por este. Por menos 1 por J vector unitario, lo cual nos da menos B
menos b por el coseno de teta por j vector unitario. Este por este, sí, ya está. Y para k vector unitario tendríamos este por este, para k vector unitario tendríamos este por este, menos este por k vector unitario, lo cual nos da, aquí ya no tengo espacio, lo noto inmediatamente abajo, lo cual nos da menos b por el seno de teta por k vector unitario. Y algo más a destacar. K vector unitario. Dejen checo que hasta este punto no haya algún error. Este punto no va. Sería este por este. Lo tendríamos acá. Que es igual. Sí, todo está bien hasta este punto. Muy bien. Ahora nos falta definir al campo eléctrico. Como ustedes se podrán dar cuenta, al igual que en los ejercicios anteriores, las líneas del campo eléctrico se están proyectando para este problema en radial hacia afuera a partir de la carga Q subíndice 0. Pero en esta ocasión la carga Q subíndice 0 no se ubica en el origen del sistema coordenado, sino que está ubicado en este punto, denotado por el vector posición 6i menos 3j más 5k. Entonces, para poder definir el vector posición que yo necesito, para poder definir el vector posición, el vector unitario que yo necesito y el cual me indica la dirección de las líneas del campo magnético, procedería de la siguiente forma. Tenemos el vector unitario de campo eléctrico. Ya sabemos que la proyección en Y sería igual a ¿quién? Sería igual al seno de teta. Y ustedes dirían seno de teta, pero en estos momentos no puedo utilizar teta, porque teta ya está siendo utilizado para definir al producto cruz del vector velocidad por el vector de inducción magnética. Entonces yo no puedo utilizar teta. Ahora para poder medir el ángulo, que el ángulo que mide la separación entre el vector que nos permite definir la dirección de las líneas del campo eléctrico con respecto al eje Z, no voy a utilizar teta, elijo una nueva variable, la cual podría ser alfa, seno de alfa, por el coseno de phi variable. Ahora, como yo sé que la carga Q subíndice 0 que produce las líneas del campo eléctrico no se ubica en el origen, yo no puedo simplemente multiplicar esto por I vector unitario, sino que debo considerar la proyección en I que la carga Q0 se aleja del origen, la cual sé que es igual a 6i, el vector posición de la carga Q0 con respecto al eje I. Entonces tendría más 6i, más 6. Y todo esto multiplica a I vector unitario. Ahora voy por la proyección en Y. En Y sería más seno de alfa por el seno de phi variable. Y no puedo yo dejar así. Yo no puedo dejar así la expresión y multiplicar por J vector unitario, porque yo sé que también desde el punto de vista del eje Y, la carga Q subíndice 0 ya no se ubica en el origen, sino que se ha desplazado. ¿Cuánto? Menos 3 unidades. Entonces pondría esto, menos 3, y ahora sí todo esto por J vector unitario. Ahora, ya no tengo espacio en esta posición, continúo aquí abajo, la proyección en Z, de la proyección en Z de las líneas del campo eléctrico, que en este caso yo sé que es igual al coseno de alfa. Recuerden que estamos cambiando teta por alfa. Y yo no lo puedo dejar así porque también desde el punto de vista del eje Z, la carga Q0 ya no se ubicó en el origen, sino que se ha desplazado con respecto a él 5 unidades. Entonces sería más 5 por K vector unitario. Por K vector unitario. Y sería todo, en efecto, sería todo. En efecto, sería todo. Ahora nosotros, al igual que en los tres problemas anteriores, tenemos una carga Q0
a partir de la cual se expanden de manera radial hacia afuera las líneas del campo eléctrico, por lo que podemos utilizar una superficie gaussiana que encierra la carga Q0 y utilizar la ley de Gauss del campo eléctrico para definir a la magnitud del campo eléctrico. Yo tendría la integral, por lo cual yo tendría la integral de superficie por el vector de campo eléctrico por el producto punto diferencial de superficie igual a la carga Q0 entre epsilon sub índice 0. Que gracias a los procedimientos que ya hicimos con anterioridad, nosotros sabemos que esta expresión para una superficie gaussiana, que equivale a una superficie esférica que encierra la carga interna, sería igual a la vector de campo eléctrico por 4pi radio al cuadrado, de tal manera que la magnitud del campo eléctrico sería igual a la carga Q0 entre 4pi por el radio al cuadrado por epsilon sub índice 0. De forma vectorial, ¿cómo se expresaría? Se expresaría como vector del campo eléctrico es igual a la magnitud del campo eléctrico, que nosotros sabemos que es igual a esta parte, por el vector unitario del campo eléctrico, siendo este vector unitario del campo eléctrico toda esta parte de aquí, de toda esta parte de aquí. Ahora sí, ya puedo expresar la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz sería igual a la carga Q por el vector de campo eléctrico más el producto cruz del vector velocidad por el vector de inducción magnética, lo cual me da la carga Q0 entre 4pi radio al cuadrado epsilon sub índice 0 por el vector unitario del campo eléctrico más el producto cruz del vector velocidad por el vector de inducción magnética, que sabemos que para este caso es menos b coseno de teta por j vector unitario menos b seno de teta por k vector unitario. Y se cierra. Pero ¿qué pasaría si ustedes quisieran, por ejemplo, juntar todos aquellos elementos que se definir en un solo paréntesis todos aquellos coeficientes constantes que multiplican a I vector unitario, J vector unitario y K vector unitario? Tendrían que proceder de la siguiente manera. Entonces van a tener que sustituir este vector unitario de las líneas del campo eléctrico en esta posición. Lo voy a hacer. Sería ahora sí ya puedo agrupar todos aquellos factores que multiplican a I vector unitario, J vector unitario y K vector unitario. Por ejemplo, para I vector unitario yo tendría lo siguiente. Este por este. Este por este. Por el vector. Ahora para J vector unitario yo tendría lo siguiente. Sí. Para J vector unitario yo tendría lo siguiente.
Aquí ya no tengo espacio, continúo aquí abajo. Pero recuerden, estamos en el mismo corchete. Ya tengo la parte en J vector unitario que resulta de la multiplicación de este por este, que es la de acá. Ahora tenemos esta parte de J vector unitario, lo cual lo agrego aquí, menos B coseno de teta. Y se cerraría ya el corchete. Y todo esto por J vector unitario. Y tengo la última parte que es para la proyección en K, el cual es igual a lo siguiente. Bien, es escrito la parte que corresponde, que estaría multiplicando acá vector unitario, la cual resulta de multiplicar este por este de aquí. Ahora me falta solamente sumarle esta parte, menos B seno de teta por K vector unitario. Y hemos terminado. Entonces hasta aquí finalizaría este video tutorial. Nos vemos en los próximos video tutoriales.